El título de mi sermón es Siguiendo los pasos del papá perfecto. Siguiendo los pasos del papá perfecto. Y cuando me refiero al papá perfecto, claro está que me refiero a nuestro Dios en su figura de Padre Celestial. En nuestro devocional hicimos una lectura en el Evangelio de Lucas, donde se nos cuenta la historia narrada por Jesús y que la conocemos como la parábola del hijo pródigo o la historia del hijo pródigo. Esta historia tiene varios personajes, pero los más importantes son el padre, el hijo pródigo y el hijo mayor. Este domingo me referiré únicamente a las actitudes del padre que representan a nuestro Dios y que los que somos papás debemos imitarlos, y los que no son papás, pero si Dios les concede un día ser papás, deben de imitarlos. Leo el verso 11. El verso 1, perdón. Un hombre tenía dos hijos. No, el 11 sí. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y quiero que en esta mañana, hermanos papás y todos, pensemos en las virtudes, en las cualidades de este papá perfecto, que representa la figura de nuestro Dios. Sabiendo, hermanos, que por más exitoso que sea un padre, había un anuncio, Ariana, no sé si lo puedas poner, el del padre que decía al inicio, cuando me senté, vi un anuncio. ¿Sabes cuál es? ¿Lo puedes poner? Sí, dice: además de ser gran papá, también eres un gran hombre de Dios. A mí me hubiera gustado que estuviera al revés. Por ser un hombre de Dios, eres un gran papá, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que la hermana Pilar o la hermana Ariana lo copió y lo pegó así como lo aparecieron, pero a mí se me hace que debió haberse cambiado, porque para ser un gran papá se necesita ser un hijo de Dios y seguir los principios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor a Jehová. Sabemos, hermanos, que nunca llegaremos a ser un padre perfecto en su totalidad, pero, y este pero es muy importante, todos los que estamos aquí debemos buscar todos los días la perfección en toda nuestra vida, pero de una manera especial los que somos papás en el ministerio que Dios nos ha dado de ser padres. Y esto, hermanos, no es algo opcional, es algo que se debe de hacer. Miren lo que Jesús menciona en Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces podríamos nosotros parafrasear este verso en apoyo a mi sermón y diría: ustedes, padres, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y mi sermón tiene el propósito de ayudarnos a reflexionar en la figura que tenemos como padre. En la figura que tenemos como padre. Es cierto que desde la historia la figura del padre es muy devaluada, pero está bien ganada esa devaluación, porque hay muchos padres que podemos decir son malos padres, y eso yo no lo entiendo. Déjenme, espero no vaya a pisar callos, pero bueno, si piso ni modo. Entiendo la separación de un hombre y de una mujer si son casados. Entiendo que se llegue hasta el divorcio, lo entiendo.
Y no es que yo esté de acuerdo, no es que yo diga, sí, divórciese, no, pero es la realidad. Le preguntaron a Jesús, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Qué respondió? Por la dureza de su corazón. Porque si no daba carta de divorcio, el hombre iba a estar maltratando a la mujer, iba a tener varias mujeres, pero a ella la iba a estar maltratando. Por eso dio carta de divorcio. Por eso, hermanos, hay ocasiones en que el divorcio debe de ser necesario, pero ese es otro tema. Pero el hecho de que papá y mamá se divorcien y ya no son esposos, el papá no está divorciado de los hijos. El papá no está divorciado de los hijos. Y el papá debe de velar por el bienestar de sus hijos. Incluso que aunque esté peleado con la señora, incluso que no le hable a la señora, incluso que no le permitan que vean a sus hijos, que eso está mal, muy mal de las esposas o exesposas. Pero incluso así, el papá debe hacerse responsable de su hijo. Y algo que espero que a ninguno de ustedes esté en este caso o vaya a ir este caso de el divorcio. El hijo nunca pidió traerme en este mundo. O alguno de ustedes escuchó que el hijo le dijera, papá, ten relaciones sexuales con tu esposa y tráeme. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces el padre, hermanos, siempre debe de ser respetuoso y debe de ser un padre que esté ahí para con sus hijos. Dice la historia narrada por Jesús que un hombre tenía 2 hijos y esto automáticamente lo coloca en la figura de padre o de papá, como ustedes quieran llamar. Además, Jesús nos dice que este hombre tenía una hacienda, lo cual lo convierte en un papá trabajador. En un papá trabajador. No sé cuántos de los papás que están aquí son el sostenimiento del hogar. Entiendo que en esta época tan difícil y de carestía, ya trabaja el papá y la mamá. Pero eso no significa que el padre nunca deba de ser una persona que trabaja y sustente al hogar. Además, Jesús, hermanos, nos dice, o más bien no nos dice, si este hombre tenía hijas. Igual sí, igual no, entendiendo que en aquella época no era muy importante el ministerio de la mujer. Nos dice que tenía 2 hijos. Y vamos a ver la primera virtud y la primera cualidad que tiene este papá y que tú y yo, hermanos, debemos de tener. Este hombre había sido bendecido por nuestro Dios con el privilegio de ser papá. Hermanos, hoy en este tiempo creo que muchos no piensan en que ser papá es un privilegio. Y es un privilegio otorgado por nuestro Dios. Cuando nosotros nos sentimos privilegiados por algún beneficio, por algún premio, nos sentimos comprometidos a cuidar ese premio, ese beneficio que se nos ha dado. Los papás debemos sentirnos felices con el privilegio que nuestro Dios nos dio de ser papás. Si todos los papás, hermanos, debemos sentirnos privilegiados. Si todos los papás hiciéramos conciencia del privilegio que nuestro Dios nos ha dado, creo que no hubiera hijos desamparados, no hubiera hijos desprotegidos por los papás, no miraríamos hijos trabajando en lugar de estar estudiando, hermanos. No importa las circunstancias, el papá siempre debe valorar a sus hijos. El sabernos privilegiados por nuestro Dios con el don, con la gracia, con el regalo de ser papá, nos hará padres trabajadores y padres responsables, hermanos. Y créanme, esto traerá grandes beneficios y bendiciones para nuestros hijos. Cuando el hijo ve que el papá es un papá trabajador,
cuando ve que suple las necesidades del hogar, cuando ve que tiene tiempo para atender al hijo, sin duda el hijo se siente feliz. Y estamos sembrando, como dicen nuestros hermanos pentecostés, cadenas. A veces dicen cadenas de maldición, aquí serían cadenas de bendición, porque miran el ejemplo de su papá. Y entonces automáticamente esto nos lleva a pensar en la segunda virtud, en la segunda cualidad. Este papá de la historia era un papá proveedor y responsable. Si todos los papás de este mundo entendiéramos la responsabilidad que tenemos de ser proveedores de nuestros hijos, nunca nuestros hijos estuvieran desamparados. Nunca, hermanos. Nunca. Por eso, qué falta de responsabilidad del hombre cuando se casa o vive con alguien y tiene hijos y se separa y va con otra y tiene hijos. En una ocasión le dije a una persona, ya deberías de operarte, ¿no? Le dije, te separas y siempre tienes hijos. Y sabía, porque se quejaban conmigo, que no mantenía a los hijos. Y a veces pensamos que si le damos 100 pesos, 200 pesos a la semana o 500 a la semana, se tiene para los hijos. Pues ¿cómo pues? Pero si con una tiene 2 y luego se va y tiene 2 y con otra tiene 1, pues de veras, hermanos, yo le decía, ya párale, le dije. Si vas a seguir así de baquetón como eres, pues síguelo haciendo, pero de perdida, pues opérate, sé responsable. Estás trayendo puros chamacos y no te alcanza para la manutención. ¿Verdad que conocen a uno que otro así? ¿Verdad que conocemos uno que otro así? Por eso tenemos que ser padres responsables y padres proveedores, hermanos. Si somos padres responsables, no hubiera necesidad de juicios de manutención, o como en Estados Unidos, ¿no? El mentado child support, ¿no? Algo así. Que ahí van y les cobran directamente y les tienen miedo. Aquí, pues, desgraciadamente las leyes no son tan estrictas, aunque parece que se quieren poner. Y qué bueno que se pongan. Qué bueno que los padres sean responsables y que los obliguen a ser responsables. Si hubiéramos padres responsables, padres proveedores, los hijos no estuvieran mendigando la atención y la manutención de sus papás. Y es cierto, hermanos, es cierto. Se divorcia el papá y normalmente va y busca una pareja. Y toda la atención es para la pareja. Y sé que estoy pisando callos, hermanos, pero escuchen esto de parte de Dios. ¿Y el hijo? ¿Y la hija? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y puedes tener todos los corajes que quieres con tu ex, pero debes separarlos. Debe de separarlos. El padre de la historia, hermanos, bíblica, era un papá que proveía todo. Su familia no tenía necesidad de nada porque el papá había entendido que era él quien debería de proveer todo lo que sus hijos y su familia necesitaban. Y cuando hablo de proveer, claro que me refiero a lo económico, pero también los papás somos responsables de proveer atención, cariño, educación, tiempo y amor. Sí, hermanos, debemos proveer en lo económico, debemos proveer la atención a los hijos, hermanos. Siempre se las dejamos a las mamás. Debemos proveer educación.
que nuestros hijos estudien. Tiempo, hermanos, tiempo. Por eso se recomienda, y a lo mejor voy a pisar callos también, ten los hijos que puedas atender, ten los hijos que puedas mantener, porque si te llenas de chamacos, pues no los puedes atender. Pero los hijos necesitan atención, necesitan la atención paterna, la atención del papá, y necesitan amor. Todos los papás somos llamados a ser el proveedor del hogar, a ser los proveedores del hogar. Y es una tristeza, es una lástima, es una vergüenza cuando un papá no provee para sus hijos, estando en casa o estando fuera de casa. Es una vergüenza. Una tercera virtud, una tercera cualidad que veo en este padre es que era un padre respetuoso. Respetuoso, hermanos. Y traje la definición de respeto, respetuoso. El respeto es un valor, es una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Respetar es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de vivir es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia. ¿Por qué digo que este hombre era un papá respetuoso, hermanos? Por lo que escribió Lucas. Dijo, el hijo menor le dijo lo siguiente a su papá: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Estoy seguro que este papá les había dicho a sus dos hijos que ellos serían los herederos de todos sus bienes. Entonces, por esta razón, el hijo menor pidió lo que le correspondía de los bienes de su papá. Pidió lo que su papá le había dicho que era para él. También estoy seguro que el papá trató por todos los medios posibles de ayudar, de persuadir a su hijo para que no tomara esa mala decisión de agarrar sus bienes e irse a otro país donde no hubiera temor de Dios. El padre sabía, hermanos, que a su hijo no le iba a ir bien. El padre sabía que su hijo iba a derrochar el dinero en alcohol, en prostitución y en tantos vicios. Pero este muchacho inexperto no entendió razones y se aferró a su plan. Su papá, como era un hombre respetuoso, aún con dolor en su corazón, le dio la parte de los bienes que le correspondían a su inexperto hijo. Es cierto, mis hermanos, papás, que la figura del padre conlleva autoridad, pero siempre debe de haber respeto del padre hacia el hijo. Aún sabiendo que lo que está diciendo o quiere hacer está mal, el papá debe de respetarlo. Claro, el papá debe de buscar con argumentos sabios, con humildad, con palabras tiernas, tratar de disuadirlo. Pero al final, el papá debe respetar la decisión de su hijo. Claro, y más cuando es mayor de edad y no vive en su casa. Porque cuando es menor de edad y vive en su casa, ese ya es otra manera
de pensar y de actuar. ¿Es fácil? No, hermanos. No, no es nada fácil. Porque uno lo que quiere es que su hijo no cometa las mismas equivocaciones que uno cometió como padre. Uno no quiere que su hijo le vaya mal, pero debe respetar las decisiones y debe dejar que el hijo se dé cuenta de sus propios errores. Y sí, también debe respetar y debe entender que el hijo va a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Ser respetuoso es una virtud que nos bendecirá grandemente. Posiblemente no en el presente, pero créanme, sin duda en el futuro. Una cuarta virtud, hermanos, este padre era un padre amoroso, perdonador y quien da segundas oportunidades. Sabemos la historia. A este hijo inexperto que no quiso atender las recomendaciones sabias de su papá, le fue mal. Diría yo, le fue muy mal. Y decidió volver a pedirle perdón a su papá y que lo aceptara, ya no como su hijo, pero sí como uno de sus trabajadores. Ahí vemos la humildad de este muchacho. Entendió, en carne propia, entendió su error. Este hijo inexperto era consciente que se había malgastado su fortuna, que ya no merecía ser tomado como el hijo del dueño, que ya no debería tener los privilegios del hijo del dueño, pero pedía ser uno de los trabajadores. Y esto nos lleva a pensar que este padre era una persona que sabía tratar con respeto, con amor a sus trabajadores. No sé cuántos de ustedes tengan personas que están bajo su autoridad, pero debemos tratarlas con respeto, con humildad. Debemos respetando sus decisiones. Este joven sabía que su papá trataba muy bien a sus trabajadores, no como el dueño de los cerdos que nos dice la historia, que no le permitió comer de la comida de los cerdos. Este joven llegó con esta mentalidad, dispuesto a decirle a su padre, llegó para tener un encuentro con su papá. Pero veamos la acción del papá. Veamos esta bonita acción del papá. Así que emprendió el viaje y se fue. Estoy cortando los versos, pero hicimos la lectura. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Yo me puedo imaginar al papá que todos los días salía a la orilla donde terminaba la hacienda, donde venía el camino, para esperar a su hijo, para esperarlo, a ver si regresaba su hijo. Y posiblemente fue varios días sin nada, pero ahí estaba. Y dice que lo abrazó y lo besó. El joven, fiel a su pensamiento, fiel al arrepentimiento que tenía, le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezó la gran fiesta. Qué actitud tan perfecta, tan amorosa, tan perdonadora, tan restauradora y dispuesta a dar segundas oportunidades. No lo trató como su trabajador,
lo trató como su hijo amado, lo trató como alguien que él amaba, este papá. Y dice la Biblia que lo vistió, y estoy pensando, yo lo agrego, sin duda lo ayudaron a bañarse, a cambiarse, a perfumarse, a ponerse la ropa del hijo del dueño, el anillo de la familia. En este padre, hermanos, en este padre no había lugar para los reclamos, no había lugar para los regaños, no había lugar para tratarlo mal, no había lugar para ofenderlo, no había lugar para echarle en cara todo lo que había dicho que pasaría, y él no le hizo caso. Este padre vio que su hijo estaba en una situación paupérrima. Cuando hablamos de paupérrimo nos referimos a una persona en una pobreza en extremo altísima, y pobreza en todos. Este joven venía derrotado, hermanos, con hambre, sucio, con un corazón triste, con una mente turbada. El padre vio todo eso. El padre vio la situación dolorosísima de este su amado hijo. Y su amor por él brotó, hermanos. Su amor lo llevó a tener un estallamiento de vísceras. Esto significa la palabra compasión. Este papá no esperó que llegara a él, sino que corrió a pesar de su avanzada edad. Corrió a abrazar a su hijo y lo besó. Todos en la vida, hermanos, en más de una ocasión nos hemos equivocado. Todos en la vida hemos fallado grandemente. Hemos hecho sufrir a nuestros papás. Y como este hijo pródigo, no merecemos el cariño, el amor, la compasión, el perdón y la segunda oportunidad de nuestros papás. Pero el papá que actúa amorosamente, el papá que está dispuesto a perdonar, el papá que siente compasión por la situación paupérrima de su hijo, siempre, siempre dará segundas oportunidades. Y en ese momento se está pareciendo a su Padre Celestial. Es cierto que llegará un tiempo para la plática, para la enseñanza, aprovechar para que el hijo no vuelva a cometer los mismos errores. Pero los papás, hermanos, papás que están aquí presentes, somos llamados a ser papás amorosos, perdonadores, compasivos y siempre, siempre, siempre dar segundas oportunidades a nuestros hijos. No importa lo que ellos hayan hecho. No importa, hermano, así, no importa. El peor pecado, la peor falta, el papá debe estar con el hijo. No alcahueteándole, no, buscándole ayudarlo. ¿Para qué? Para que se levante. ¿Para qué? Para que salga adelante. Y termino. La última virtud. Los papás somos demandados a ser generadores de armonía y amor dentro del hogar. Generadores, o sea, que se genere. Generar armonía y amor. Los últimos versos de esta historia nos narran la mala actitud del hijo mayor. Este hijo mayor se enojó con su papá. ¿Tenía derecho o no? Eso no lo vamos a discutir. Pero se enojó con su papá por haberle dado una segunda oportunidad a su malvado hermano, que se había comportado mal, pero que estaba arrepentido. ¿Qué hizo el padre? Cuando yo estaba por terminar mi sermón, yo me puse a pensar, ¿qué hizo el padre? Y ahorita lo voy a leer. A lo mejor yo le hubiera dicho, ¿tú por qué me estás discutiendo si yo soy el dueño del hogar? Y es mi hacienda. Yo la empecé desde cero. Tú no tienes por qué estarme reclamando a mí. Yo soy tu padre.
y tú te me callas y te vienes a la fiesta. A veces actuamos así los papás. Pero ¿cómo actuó este padre? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió, fíjense, salió a suplicarle que lo hiciera. Qué padre tan perfecto, ¿verdad? Salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Regresó el hijo mayor, no lo sabemos. Ahí queda eso en la historia, pero en este momento no es lo que nos interesa. A este padre le dijeron que su hijo no quería regresar. Este padre fue a buscarlo, fue a suplicarlo, que se uniera a la familia y se gozara junto con ellos. El hijo le dio argumentos para no hacerlo, y este padre, amoroso y respetuoso, es lo que nos falta a muchos, se tomó el tiempo de explicarle a su necio hijo el por qué había actuado así. Se tomó el tiempo. Este era un papá que daba explicaciones. No es porque yo soy el papá y se hace lo que yo digo, porque yo te mantengo. Este era un papá que buscaba la armonía dentro de su huerquería, que sus dos hijos estuvieran contentos, en armonía, felices, bailando, tomando. Parece pecado, ¿no? Pero era la vida eso. Bailando, tomando. Claro, no es que esté autorizando la Biblia a emborracharse, porque ya sabemos lo que dice la Biblia de los borrachos, ¿verdad? Pero era una fiesta, había una fiesta y el padre quería que estuviera en esa fiesta. Este hombre era un papá que sabía hablar, pero sobre todo era un papá que estaba dispuesto a escuchar. Hermanos, somos los responsables que en nuestros hogares haya armonía, haya amor, haya un ambiente sano. Nunca debemos abonar a la desunión, nunca debemos abonar al desamor, nunca debemos abonar a la envidia, nunca debemos abonar a los celos. Hermanos, como papás, siempre debemos buscar que nuestro hogar sea un hogar donde Jesús reine con sus enseñanzas. Hace mucho cantábamos un himno: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Así como actuó este papá de la historia bíblica, todos debemos comportarnos, y especialmente todos los que tenemos el privilegio de ser papá. Termino diciéndote, hermano, que eres papá. Busquemos ser un papá perfecto, como lo es nuestro Padre Celestial. Espero y deseo que esta reflexión haya traído luz a tu vida, hermano y hermana, y que busquemos ser buenos papás. Buenos papás. Vamos a tener un tiempo de oración. Muchas gracias, Padre, por este servicio.
Gracias, Señor, por mis hermanos, miembros de la iglesia, que son papás. Te pido que los tengas en el hueco de tu mano, que los cuides, que los protejas, que los ayudes para ser excelentes papás como nuestro Dios. Pero también te doy gracias por algunos papás que vinieron invitados por sus hijos y están aquí. El deseo de mi corazón es que sean unos excelentes papás. Que todos, Señor, todos recordemos que nuestros hijos no pidieron venir al mundo, que nosotros los trajimos, Señor, y tú nos los has dado, y somos los responsables. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos a los papás. Ayúdanos a alegrarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ayúdanos a darte gracias todos los días, Señor. Ayúdanos a encomendarlos como Job todos los días, en la mañana, Señor, para que haya prosperidad, para que se acerquen a ti y tú bendigas sus vidas. Ayúdanos en las noches, Padre, a dedicar oraciones por ellos, por ellas, para que tú las protejas y los protejas. Ayúdanos, Señor, a darte las gracias por nuestros hijos. Y los que ya tenemos hijos grandes y aún que son papás, ayúdanos a estar ahí cuando ellos nos necesiten y hacerles saber que no seremos juzgadores de ellos, que buscaremos amarlos, ayudarlos. Padre, bendice a nuestros hogares de Ebenezer. Levanta hogares, Señor, felices. Levanta hogares felices, Señor. Que no haya desunión en los hogares. Que no haya desamor. Que no haya, Señor, pleitos incontrolables. Que no haya celos. Mucho menos, Señor, que nadie se atreva a levantar la mano el uno contra el otro. Permítenos a los padres, tanto papá como mamá, a educar a nuestros hijos en tu temor. Que procuremos venir a la iglesia, Señor, para que nuestros hijos te adoren, Padre Santo. Y los hijos que están fuera de tu camino, te ruego, te suplico, tráelos nuevamente a ti. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Amén.